La muerte gestacional y perinatal es uno de los temas tabú y uno de los duelos más dolorosos y difíciles de superar. Así lo señaló Mario Guerra, psicoterapeuta. Es muy complicada porque sucede algo, rompe con la linealidad de la vida. Todos tenemos una idea que es que vamos a morir cerca de la vejez, vamos a morir de una enfermedad, podemos morir de un accidente. Tenemos una idea de que vamos a morir los que ya hemos vivido, pero nos cuesta mucho trabajo asimilar que muera quien todavía no empieza a vivir. Resalta que las madres que pasan por esto llegan a tener sentimientos de sorpresa, culpa, enojo, sensación de despojo e injusticia, tristeza profunda, envidia y embotamiento. En esa idea de la muerte como castigo. Entonces cuesta mucho trabajo entender cómo un niño recién nacido, una niña recién nacida, puede haber muerto si no le hizo mal a nadie. Pero es que es el gran error pensar que la muerte es un castigo y, como dije, duele mucho y cuesta mucho trabajo asimilarlo porque la mente, la psique, el alma, todo está preparado para dar la bienvenida. Resaltó que es una pérdida tan fuerte que los padres que experimentaron la muerte de un hijo tienen mayor riesgo de trastornos mentales durante el primer año y hasta 5 después. Mencionó que la pérdida de un hijo llega a afectar más a las madres de edad madura que a las jóvenes, debido a que las madres mayores consideran que ya no tendrán más oportunidades para convertirse en mamá. El estilo femenino se permite más la expresión emocional, se permite más el sentir. El duelo masculino se vuelve, digamos, más operativo, es decir, más hacia fortalecer, más hacia cuidar, más hacia proteger, pero menos hacia el sentir. Existen diversas formas para ayudar a una familia que ha pasado por una pérdida perinatal, como información, reconocer el valor de la existencia de su hijo, hacer tangible su nacimiento, vida y muerte, y sobre todo, apoyo en el duelo. Con imágenes de Jorge Barajas, Mariana Sánchez, 21 Noticias.